Hoy vamos a hablar acerca de libros clásicos porque les traigo 10 títulos, 10 libros que a mí me gustan muchísimo y que yo recomendaría a cualquier lector. Estos libros son adecuados para lectores adultos, para lectores promedios. No hace falta haber leído mucho, tampoco importa si se ha estudiado literatura o no. Son libros que son accesibles, sí. Algunos requieren mayor esfuerzo que otros, no todos son muy sencillos, pero son libros que están al alcance, yo creo, de cualquier lector adulto. Además, son libros que han influido muchísimo en otros escritores, en la historia de la literatura, y por eso es importante conocerlos. Y la mejor manera, la única manera en realidad de conocer un libro es leyéndolo. No se trata de mis 10 libros favoritos, no se trata de los 10 mejores libros de la historia, tampoco se trata de un ranking. Eh, el orden en el que voy a presentar estos libros es puramente cronológico. Vamos a empezar con un libro de la antigüedad y vamos a terminar con un libro ya de bien entrado el siglo XX, pero que hoy en día se considera también un clásico moderno. Me gustaría que ustedes me diesen su opinión acerca de estos 10 libros, de los que han leído, de los que no han leído. También si a raíz de este video les va a interesar leer alguno de ellos en concreto, y también por supuesto me encantaría saber qué libro o qué libros clásicos ustedes consideran que merece la pena que cualquier lector, sea cual sea su gusto personal, lea por lo menos una vez en la vida. Todo esto me lo pueden hacer llegar, como siempre, a través de los comentarios. Ahí vamos a seguir hablando de estos 10 libros, de los libros que ustedes propongan, de la literatura en general. Bueno, ya vamos a empezar con la lista, y lo vamos a hacer con un clásico, como decía antes, de la antigüedad. La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesta o bien en el siglo VIII antes de Cristo o en el siglo VII antes de Cristo. La Odisea es una epopeya fundamental en lo que llamamos la literatura occidental. Está llena de aventuras, de mitos, de la lucha humana por regresar al hogar, porque nos cuenta la historia de un guerrero de la guerra de Troya, de Odiseo, en latín conocido como Ulises. Si ustedes ven referencias a Ulises y a Odiseo, tienen que saber que se trata del mismo personaje. Odiseo es el nombre griego y Ulises sería la versión latina, pero se trata del mismo personaje. Bueno, pues ¿quién es este Odiseo? Es uno de los héroes de la guerra de Troya, y lo que nos cuenta la Odisea es el largo viaje que dura años que emprende Odiseo de regreso a su hogar, a su país, que es un lugar llamado Ítaca, tras finalizar la guerra de Troya. En su viaje de regreso a Ítaca, Odiseo se enfrenta a muchas aventuras y desventuras. Se va a tener que enfrentar a dioses, a criaturas míticas, a criaturas de la mitología griega, y a desafíos que van a poner siempre a prueba su ingenio, su inteligencia y su determinación. La Odisea nos habla de valor, de astucia, del anhelo por el hogar, por regresar al hogar, por regresar a la familia. En el caso de Odiseo, regresar a su esposa, regresar a su hijo, al que dejó de niño, pero que ya es prácticamente un adulto, regresar a su padre, incluso reencontrarse con su mascota, con su perro, que es uno de los momentos más emotivos de todo el poema épico, por lo menos para mí. En su viaje de retorno a Ítaca después de la guerra de Troya, Odiseo, nuestro héroe griego, va a tener que enfrentarse también a la tentación de seres mitológicos irresistibles como Circe o Calipso, que lo van a seducir. Él se va a dejar seducir muy fácilmente y se va a distraer en más de una ocasión de este anhelo por regresar al hogar, por regresar a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. También el viaje no solo va a transcurrir por el mundo físico reconocible, sino también por el inframundo, donde Odiseo se va a reencontrar con héroes de la guerra de Troya que habían muerto durante alguna de las batallas, y también allí en este inframundo mitológico griego va a recibir profecías acerca de su viaje, profecías que lo van a ayudar a regresar a Ítaca.
La Odisea está repleta de personajes memorables, lo cual hace que esto no sea solo un mero relato de aventuras, sino también una meditación profunda sobre la inteligencia, sobre la perseverancia, sobre el sacrificio, sobre la familia, sobre la amistad, sobre la camaradería. En fin, es una obra o un poema que seguimos leyendo hoy en día porque nos sigue hablando acerca de nosotros mismos y de los temas que todavía hoy nos preocupan. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título de El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, a principios de 1605. Es la obra más destacada de la literatura en español y una de las principales de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Hoy en día ambas partes se publican como si fuesen una sola novela. Los estudiosos consideran que Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna y es una novela de principios del siglo XVII, es decir, muy anterior a estas novelas del siglo XVIII, sobre todo del siglo XIX que conocemos tanto, por ejemplo, la literatura victoriana inglesa. Así que Don Quijote de la Mancha es muy importante. Fue una obra, bueno, en realidad, como dije en la introducción, fueron dos obras, aunque hoy las leamos como si fuese solo una, que tuvo mucho éxito ya en el momento de su publicación. Es una obra que se tradujo a muchos idiomas desde el principio. Existen innumerosas traducciones clásicas de aquel momento, también contemporáneas a todos los idiomas. Incluso existe una adaptación al castellano moderno, por así decirlo, aunque bueno, Cervantes escribía en español moderno, pero para nosotros puede parecernos un poco arcaico, sobre todo algunas de las expresiones, algunas de las palabras. Bueno, Don Quijote de la Mancha es una obra importantísima. No se puede exagerar la importancia que tiene esta obra. Y nosotros, como hispanohablantes, como personas que podemos leer en el idioma de Cervantes, tenemos la grandísima suerte de poder leer esta obra en el lenguaje original, que es algo que la mayoría de personas en el mundo no son capaces de hacer. Así que sería un desperdicio si nosotros, que podemos leer esta obra en el lenguaje original, que la vamos a entender perfectamente mejor que ningún otro pueblo del mundo, no hagamos el esfuerzo, y yo sé que supone un esfuerzo porque es una obra extensa, leer Don Quijote de la Mancha por lo menos una vez en la vida, así nos lleve años hacerlo. Yo creo que todo el mundo sabe que Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de un hidalgo castellano que se hace llamar Don Quijote y de su fiel escudero Sancho, y que estas aventuras suceden más bien en la imaginación de Don Quijote, es decir, que Don Quijote ve la realidad de una manera diferente a la de Sancho y a la de el resto de los personajes de la novela. Se imagina gigantes donde solo hay molinos de viento, por ejemplo. Este es uno de los episodios más conocidos de la novela, aún por personas que no la han leído. Así que es un libro, es una novela que nos habla acerca de la realidad, pero también nos habla acerca del idealismo, y es una sátira no solo a los libros de caballería, que son los libros que ha consumido, como diríamos hoy en día, este señor, este hidalgo quijano que se convierte en Don Quijote y que lo han hecho imaginarse toda una serie de cosas que no existen en la vida real y de tener unos ideales que no concuerdan con los ideales o los valores del mundo en el que él habita, que es la Europa o la península ibérica de principios del siglo XVII. Así que también es una sátira social, y una sátira social que nos habla incluso hoy en día de cómo hay personas que tienen un idealismo supremo, que creen en algo mayor, que lo persiguen con pasión, y gentes que se conforman con una vida mundana. Claro, ¿cuál es la mejor elección? ¿Seguir una vida mundana con los pies en el suelo, ser prácticos como lo son, por ejemplo, Sancho y otros personajes de la novela, o ser un idealista y buscar en la vida algo más, algo que tenga un valor, un significado mayor, como es Don Quijote, aunque esto le vaya a resultar en burlas de otras personas que se ríen de él constantemente? Como lectores, nosotros algunas veces vamos a encontrarnos en la situación de
reírnos de Don Quijote y de lo que sucede, pero en muchas ocasiones vamos a estar de su lado y también nos vamos a conmover muchísimo. Es un libro que nos hace reír, pero que también nos conmueve profundamente, sobre todo el final, que es un final que el lector que haya leído Don Quijote en profundidad, que lo haya disfrutado, yo creo que va a llegar al final con lágrimas en los ojos, por lo menos metafóricamente. Orgullo y Prejuicio se publicó por primera vez en 1813 como una obra anónima, pero hoy en día es una de las novelas más famosas de la escritora inglesa Jane y una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela como género literario. Orgullo y Prejuicio es una encantadora exploración del amor, de la sociedad y del espíritu humano. Nos cuenta la historia de amor entre dos personajes, Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Una relación que empieza muy mal, es decir, la relación no comienza como una relación amorosa, son dos personajes que se conocen en una fiesta y ella inmediatamente tiene una serie de prejuicios acerca de él y cree que se trata de un personaje verdaderamente deleznable. A lo largo de la novela, ambos personajes que en un principio se juran antipatía mutua, se van a ir acercando y van a descubrir que los prejuicios que tenían el uno acerca del otro, sobre todo los prejuicios que tenía Elizabeth Bennet acerca de este señor Darcy, eran infundados, eran falsos. Lo que yo destaco de esta novela de Jane Austen es el retrato que hace de las relaciones humanas, de los prejuicios, de cómo nos hacemos ideas muy rápidamente de las personas por su apariencia física o por rumores que podemos escuchar en un momento dado, también por su manera de hablar o de expresarse. Es una novela que explora este tipo de cuestiones de una manera que continúa siendo completamente relevante para el lector actual. Nos muestra, captura esta novela, la esencia de las interacciones sociales, aunque el contexto social, el de la Inglaterra de principios del siglo XIX, de las guerras napoleónicas, en fin, sea un contexto muy diferente al nuestro, la importancia del matrimonio también, el significado del matrimonio, sobre todo para las mujeres, haya cambiado, yo diría que para mejor, por lo menos en las sociedades llamadas occidentales, desde que se escribió esta novela. Es una novela, Orgullo y Prejuicio, que yo creo que sigue siendo completamente relevante y prueba de ello son las innumerables adaptaciones al cine y a la televisión que se hacen constantemente de esta novela. La manera también en la que evolucionan los dos personajes, Elizabeth y el señor Darcy, enfrentándose a sus propios defectos, nos recuerda que el amor se basa en el crecimiento mutuo, en crecer tú y en que crezca tu pareja, y en el entendimiento, en la comprensión de una persona con otra. Elizabeth Bennet además es una heroína irresistible para lectores, para lectoras, pero también para lectores hombres de hoy en día. Y yo destaco también los diálogos. Los diálogos que escribe Austen en esta novela están llenos de brillantez, llenos de ingenio. Y es una novela que muchas de sus partes podemos leerlas con una sonrisa en los labios. Moby Dick es una novela del escritor estadounidense Herman Melville, publicada por primera vez en 1851. Narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y al arponero Queequeg, en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco. Moby Dick es una gran novela de aventuras, pero es mucho más que eso, porque también es una exploración profunda de la obsesión, el destino y la lucha del hombre, de la humanidad, contra la naturaleza, simbolizada aquí por el gran cachalote blanco que recibe el nombre de Moby Dick. Es una novela que resuena, es una novela que tiene ecos bíblicos del Génesis, del primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es una novela que con el tiempo se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la literatura en inglés, de la literatura de los Estados Unidos y yo diría que de la literatura universal. Muchos escritores, incluso escritores de nuestra tradición, escritores que escriben sus obras en español, tienen a Melville y en concreto esta novela como una de sus grandes
inspiraciones. Por lo tanto, es muy importante leerla por lo menos una vez en la vida para poder entender mejor estas influencias que vamos a ver en muchos otros escritores posteriores. Como digo, no solo escritores de lengua inglesa, sino en concreto escritores en español también. Moby Dick es uno de los primeros libros, una de las primeras novelas que ya a mediados del siglo XIX nos mostraban las posibilidades del género de la novela, cómo una novela puede abarcarlo todo, porque aquí hay aventuras, pero también hay elementos que nos recuerdan a las tragedias griegas de la antigüedad, también hay elementos bíblicos, hay reflexiones filosóficas muy profundas, así que es una gran novela que engloba diferentes géneros literarios en este género literario maravilloso que es la novela. El capitán Ahab está obsesionado con ir a cazar a la ballena Moby Dick, pero esto no es solo un enfrentamiento físico que va a suceder muy avanzada la novela. Pero es mucho más que eso, es una lucha más que física, espiritual y existencial. El capitán a lo que se enfrenta es a su propio destino porque él intenta controlar lo incontrolable. O sea, nosotros podemos ver aquí, y hay muchas maneras de interpretar a Moby Dick como una metáfora de lo que no podemos controlar. Algunas personas lo llamarán destino, otras personas incluso lo llamarán providencia, y otras incluso dirán que es Dios. O sea, todo lo que nos sucede en la vida sobre lo cual nosotros no tenemos ningún control, que es la mayoría de las cosas que suceden. La vida, la muerte, en fin, cosas que nos van a suceder que son verdaderamente importantes. Y nosotros tenemos un control muy, muy limitado sobre una serie de cosas. Pero vivimos, la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, y el capitán Ahab es ejemplo de ello, bajo la ilusión de que podemos controlar mucho más, cuando en el fondo no podemos hacerlo. Él intenta ir más allá, controlar su destino. Bueno, y vamos a ver con lo que se enfrenta si leemos esta novela, que como digo yo recomiendo leer por lo menos una vez en la vida. Sé que es una novela extensa, con fragmentos, con secciones que nos pueden parecer hoy en día un poco aburridas, pero merece mucho la pena de verdad hacer el esfuerzo. Madame Bovary, a veces también traducida como La señora Bovary, es una novela escrita por el francés Gustave Flaubert. Se publicó por entregas a lo largo del año 1856 y por primera vez en forma de libro en 1857. Esta novela nos narra la vida de Emma Bovary, que es una mujer muy hermosa, de provincias, que se casa con un doctor, con el doctor Bovary, y a partir de ese momento va a tener una vida bastante infeliz. Madame Bovary es una novela muy influida por El Quijote. De hecho, se trata de una versión de Don Quijote de la Mancha, porque al igual que el hidalgo de la novela de Cervantes, aquí Emma Bovary también se va a obsesionar con la lectura de novelas, pero en este caso no de novelas de caballerías, sino de novelas románticas, de novelas que cuentan historias de amor y que van a llenar la cabeza de Emma Bovary de una clase de nociones y de ideas bastante funestas y alejadas de la realidad de lo que sería deseable en una relación amorosa. Y estas novelas, la lectura de estas novelas, la van a llevar a traicionar a su marido, a convertirse en una mujer adúltera y a perseguir el amor en diferentes relaciones con hombres que la van a decepcionar siempre. El doctor Bovary, Charles Bovary, es un hombre simple que no satisface estas fantasías que tiene la señora Bovary, que sueña con una vida de aventuras, con vivir en París, con ir a bailes, a fiestas, y esto es algo que no va a conseguir nunca de la mano de su marido, lo que la lleva a buscar diversos amantes. Madame Bovary es una de las novelas más fascinantes de la literatura del siglo XIX. Es un retrato crudo, sin concesiones, acerca de los sueños y de las frustraciones de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, atrapada entre sus deseos y las limitaciones en las que vive. Anna Karenina es una novela del escritor ruso León Tolstoy, publicada por primera vez en forma de libro en 1800
1978. Anna Karenina es una de las obras más importantes de la literatura rusa de cualquier época y para mí la mejor novela de León Tolstoy, la novela por la que hay que empezar a leer a este escritor ruso que después tiene otras novelas fascinantes también y que merecen mucho la pena. Pero si ustedes quieren leer solo una o quieren saber por dónde empezar, hay que empezar por Anna Karenina, que es una exploración muy profunda acerca de la sociedad rusa de ese momento del siglo XIX. Es una reflexión también muy profunda acerca del amor y de las contradicciones del ser humano. También es una historia de adulterio como Madame Bovary, aunque contada desde una perspectiva completamente diferente. En este caso, Anna Karenina está casada, tiene un hijo y se enamora de un hombre que no es su marido y mantiene una relación con él. Pero también es la historia de otros personajes. Paralelamente a Anna Karenina, el otro protagonista de la novela es un hombre llamado Konstantin Levin, que es un terrateniente que también de alguna manera busca el sentido de la vida y que va a encontrar consuelo, en su caso, no en relaciones extramatrimoniales, sino al contrario, en su matrimonio y en su trabajo en el campo. Así que tenemos estas dos historias paralelas. Anna Karenina, aunque sea el título de la novela, dentro de la novela el personaje de Anna Karenina es uno de los personajes, pero está también Levin. Entonces tenemos a Ana por un lado, que nos muestra el camino, digamos, equivocado, según Tolstoy, hacia la felicidad, que es un camino que solo lleva a la infelicidad y a la infidelidad. Y por otro lado tenemos el buen camino, que es el que mantiene Levin. Así que es muy interesante leer estas dos historias paralelas y ver cómo se van desarrollando ambas a lo largo de toda la novela y cómo concluyen las dos de maneras radicalmente diferentes. Los hermanos Karamazov es la última novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, publicada en 1880. Anteriormente se había publicado de forma seriada entre principios de 1879 y finales de 1880. Por lo tanto, se trata de una novela bastante extensa. Como Tolstoy, Dostoyevsky escribió infinidad de novelas que merece mucho la pena leer, pero yo destaco entre todas ellas esta, Los hermanos Karamazov. Me parece que es la mejor, me parece que es buena idea empezar por ella, aunque hay otras opciones. Hay quien pueda recomendar empezar por Crimen y Castigo o por El idiota. Bueno, en este caso, yo la que quiero recomendar, la que yo creo que hay que leer por lo menos una vez en la vida, es esta, Los hermanos Karamazov, que es una novela que abarca temas de fe cristiana desde el punto de vista del cristianismo ortodoxo ruso, por supuesto, temas de libre albedrío y de moralidad a través de la historia de estos hermanos de la familia Karamazov, de sus relaciones los unos con los otros y también con el padre. Cada uno de estos tres hermanos tiene una personalidad diferente y también tiene cada uno de ellos creencias diferentes. Y todo esto va a ir surgiendo mientras cada uno de ellos se va a tener que enfrentar a conflictos familiares y a dilemas filosóficos. Es una novela también profundamente psicológica y muy, muy profunda en general. Así que es un libro que también nos puede servir como puerta de entrada o como exposición a la gran literatura rusa que tiene esta fama, por supuesto justa, de ser una de las grandes literaturas, sobre todo en su época del siglo XIX, gracias a escritores como el anteriormente mencionado Tolstoy o aquí Dostoyevsky. Así que no se pierdan Los hermanos Karamazov. El Gran Gatsby es una novela de 1925. Su autor es el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald. Muchos críticos consideran que El Gran Gatsby es una de las grandes novelas de la literatura estadounidense y de la literatura universal, sobre todo del siglo XX. Es una novela que nos retrata la era del jazz en los Estados Unidos. Está ambientada, como digo, en el verano del año 1922 concretamente. Es decir, en esta época de exceso de los locos años 20, nada más y nada menos que en Nueva York. Bueno, cerca de la ciudad de Nueva York, en Long Island, como digo, es una novela de personajes ricos, pero está narrada desde el punto de vista de alguien ajeno a este mundo que llega allí y que descubre a este personaje misterioso llamado Gatsby y nos va a contar
su historia, su trágica historia, porque esta novela nos cuenta el reverso, el lado negativo del sueño americano. ¿Qué sucede cuando el sueño americano sale mal? Poco a poco vamos a ir descubriendo a través de los ojos de esta persona ajena a este mundo quién es Gatsby, de dónde viene su fama, qué misterios oculta, cuál es el amor de su vida, por qué y cómo ha conseguido ser rico, aunque esto no lo vamos a saber nunca a ciencia cierta porque es un personaje que viene de abajo y sin embargo se mueve en círculos muy altos. Y todo esto tiene que ver con el amor que tiene por una tal Daisy, que es una mujer que él idealiza completamente, que Gatsby idealiza completamente y toda su fortuna la pone al servicio de acercarse a ella de nuevo para poderla seducir. El problema es que Daisy está casada con un hombre rico, en este caso con un hombre de lo que llamaríamos una buena familia, es decir, de una familia, de una dinastía de personas ricas. Y este no es el ambiente, este no es el origen del Gatsby del título, pero a mí lo que más me fascina de esta novela es pues todo este retrato que nos hace de los locos años 20, escrita en esa época, y también como el punto de vista del narrador es un punto de vista de alguien ajeno a este mundo, pero que tiene acceso a él por unas circunstancias que se nos narran al principio de la novela. Si te interesa sobre todo la literatura en inglés o la literatura de los Estados Unidos o los clásicos contemporáneos del siglo XX, tienes que leer por lo menos una vez en la vida El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. 1984 es una novela política de ficción distópica, futurista, escrita por George Orwell y publicada en 1949. 1984 es una novela que se puede leer y se puede interpretar desde diversos puntos de vista y seguramente ustedes hayan escuchado ya interpretaciones diversas, incluso contradictorias acerca de esta novela, y lo mejor que pueden hacer es leerla y sacar sus propias conclusiones. 1984 es una novela que sucede en el futuro cercano, como digo, es una novela que se escribió a finales de los años 40 del siglo XX, pero que está ambientada en el año 1984, así que 40 años, más de 40 años en el futuro, una época que para nosotros es el pasado hoy en día, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que Orwell la creó sería el futuro, pero un futuro cercano. Es una visión pesimista de lo que va a devenir, lo que podría devenir, cómo se va a convertir la sociedad, sobre todo en una parte importante del mundo, en una sociedad totalitaria, controlada por un Estado totalitario que vigila a los ciudadanos. Esta lectura del Estado que nos vigila, hoy en día la podemos llevar más allá y podemos pensar por ejemplo, en las grandes corporaciones que nos vigilan, también en los gobiernos, por supuesto, una cosa no quita a la otra. Podemos pensar en los teléfonos, en cómo hoy en día es muy fácil saber dónde estamos, qué hacemos, que existe este spyware que se puede instalar y puede incluso activar en nuestros teléfonos sin que nosotros lo sepamos y nos puede grabar. En fin, es una novela que es mejor no leer si nos encontramos en un estado mental un poco paranoico, pero sigue siendo una novela fascinante y, como digo, abierta a toda clase de interpretaciones. A mí me parece que muchas veces, como se trata de una novela política, muchas veces desde la política se interpreta según el interés de la ideología de la persona que lo interpreta, pero yo creo que es mejor leerla sin prejuicios y fijarse en lo que está en el texto, en lo que nos está diciendo, y pensar también en el contexto en el que se escribió, que es el contexto, por ejemplo, del el estalinismo soviético, de ya principios de la Guerra Fría. Es importante tener esto también en mente mientras leemos esta novela. Pero 1984 también es una novela con una narración trepidante. Es una novela que te va a entretener, que te va a gustar muchísimo. Y también vas a ver cómo hay muchos conceptos dentro de esta novela, como el concepto de Big Brother o Gran Hermano, que después se han utilizado, por ejemplo, en la cultura popular. Hay muchas referencias que se hacen hoy en día que vienen directamente de esta novela. Esto sucede mucho con obras clásicas literarias, y a veces repetimos estas frases o estas palabras sin saber muy bien de dónde vienen o qué es lo que quieren significar, o qué es lo que significan, mejor dicho, y lo que significaban originalmente. Así que hay muchísimas razones para leer 1984, pero entender estas referencias que la gente hace y estas interpretaciones muchas veces interesadas que se hacen acerca de esta novela desde la política o desde ciertos puntos de vista políticos. Por eso
merece la pena leer esta novela, pero también porque es una novela trepidante en un mundo futurista, ambientada en un mundo futurista y distópico. Hoy en día o en los últimos años se han puesto muy de moda estas novelas también distópicas, se escriben muchas y el clásico fundamental, aunque hay otros también que se pueden mencionar como Mundo Feliz, pero yo diría que la obra fundamental de esta literatura distópica es 1984. Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura en español y de la literatura universal, y es también una de las obras más traducidas y más leídas también en español. Está claro que una novela que ha leído tanta gente y que se ha traducido a tantos idiomas tiene que tener algo, aunque no siempre la fama de una novela tenga directamente que ver con la calidad. Aquí sí, a mí no me parece la mejor novela escrita en español, pero tampoco me parece, como a veces se dice, una novela que tenga una fama injustificada. Yo creo que la fama de Cien años de soledad es justificada, es más que justificada y merece la pena leerla por lo menos una vez en la vida, sobre todo para que ustedes por sí mismos puedan juzgar si les gusta o no les gusta y puedan ver si a veces se exagera su fama o si no se exagera, por el contrario, si a veces se intenta atacar esta novela o a García Márquez. Lo mejor es que la lean ustedes por sí mismos. Bueno, esta es una novela que nos habla de una dinastía familiar, de la familia Buendía. Está ambientada en Macondo, que es un lugar ficticio que se inventó García Márquez y en el cual ambientó varias de sus obras literarias, no solo Cien años de soledad. Por lo tanto, es la puerta de entrada también a todo un universo de García Márquez, si después les interesa leer. A mí personalmente García Márquez me gusta mucho más como escritor de obras breves, pero fundamentalmente la que hay que leer para empezar es Cien años de soledad y después decidir si vamos a leer más o no, porque es la más famosa, es la más conocida y como digo es muy traducida. Ustedes no tienen ni idea, bueno tal vez sí la tengan, de que muchas personas en el mundo que no hablan español como nosotros conocen Cien años de soledad, por lo menos han oído hablar de ella, pero no conocen ninguna otra obra o muy pocas obras escritas originalmente en español. Así que es una novela muy famosa. Incluso sin compararlas literariamente, sin comparar el valor de ambas, porque además estos ejercicios de comparar obras literarias y de hacer rankings a mí personalmente me parece absurdo. Yo diría que El Quijote de la Mancha y Cien años de soledad son las dos obras literarias escritas en nuestro idioma que son más famosas y más leídas en todo el mundo. Y por eso, ya solo por eso yo creo que merece la pena que nosotros, que podemos leer ambas en español, lo hagamos. Bueno, Cien años de soledad nos cuenta, como decía, la saga de los Buendía en Macondo a través de diversas generaciones. La novela empieza con el génesis de la familia, que coincide con el génesis de Macondo, porque los Buendía son una de las familias que fundan este pueblo. Entonces, esta novela también tiene todo un aire, una dimensión mitológica, bíblica, porque empezamos con el génesis de Macondo y después se nos cuenta cómo transcurre la vida en este pueblo. Es también una obra emblemática de lo que hoy en día se llama el realismo mágico. Ya sé que existe Elena Garro, ya sé que existe Juan Rulfo y sobre todo sé que existe Alejo Carpentier en Cuba. Es decir, que el realismo mágico, sea lo que sea, lo definamos como lo definamos, es algo que seguramente ya existía en la literatura en español anteriormente y que no inventó García Márquez. Bueno, yo creo que nadie dice que él lo inventó, pero que esta obra sea emblemática no quiere decir que sea la primera y que sea la invención del realismo mágico, sino muchas personas, muchos lectores, infinidad de lectores conocen, han leído Cien años de soledad y para ellos el realismo mágico viene de aquí, es decir, no es que surja de aquí, sino que ellos descubrieron el realismo mágico a través de esta novela y no han leído a lo mejor a Elena Garro, a Juan Rulfo o a Alejo Carpentier, que escribieron obras anteriores a esta, también con elementos de lo que llamamos realismo mágico o lo que Alejo Carpentier llamaba lo real maravilloso. En todo caso, se trata de introducir situaciones mágicas que desafían la lógica, digamos, en narrativas que por otra parte son principalmente realistas. Esto es el realismo mágico, por resumirlo mucho. Si es un tema que les interesa, yo he hablado de realismo mágico, he hablado de Cien años de soledad, mucha más profundidad en otros videos que pueden buscar cuando terminen de ver este. Pero bueno, estas son
mis 10 obras, mis 10 clásicos que yo creo que todo lector tiene que leer por lo menos una vez en la vida. Díganme qué les parece la lista, como dije al principio, y también si ustedes quieren recomendar a otros lectores o incluso a mí clásicos que para ustedes valga la pena que cualquier lector, todo lector, lea por lo menos una vez en la vida. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.